Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a retomar la enseñanza, promesas y compromisos de Dios para los suyos. Y estamos hablando de esta primera sección de lo que es mi provisión, y estamos estudiando el capítulo 22 de Génesis, donde por primera vez en la escritura encontramos el nombre de Jehová Jireh, que es Jehová mi proveedor. Hasta este punto de la historia, ahora nos encontramos en la parte donde Abraham e Isaac se están preparando para caminar e iniciar la jornada ellos solos para entrar al monte Moriah. Y me gustaría hablar bajo el tema en el día de hoy, cuestionados por la realidad y cómo contestamos en fe. La base para el día de hoy la encontramos en Génesis capítulo 22 y vamos a estar utilizando los versículos 6 al 8 y vamos a leer la escritura. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Eres bueno. Tus misericordias son para siempre. En esta hora, Señor, vamos a iniciar la enseñanza en el día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control, que pongas palabra en nuestros labios, que bendigas nuestras vidas con tu presencia. Señor, tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Así que no puedo hacer esto si no me ayudas, no puedo hacer esto si no me das palabras. Y te pido, Señor, que bendigas esta enseñanza y que bendiga a los hermanos y hermanas que van a escucharnos en el día de hoy y que glorifiques tu nombre, Señor, en sus vidas. Danos gracia para enseñar el tema con claridad, danos sabiduría para expresarlo correctamente y que tu nombre al final del día sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a leer el texto nuevamente para entonces entrar a la enseñanza como tal, y dice Génesis 22, versículos 6 al 8 dice: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña. Él respondió: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y voy a abrir un paréntesis antes de entrar a la enseñanza. Amados hermanos, sabemos y entendemos que en este momento Isaac es una cristofanía, es un tipo de Cristo, donde ahora Abraham, el padre, pone sobre Isaac, su hijo, la madera, que es un símbolo de la cruz, y entendemos que ese es uno de los propósitos principales de esta historia. Sin embargo, si este es el primer episodio que estás escuchando de esta enseñanza y no has escuchado los anteriores, entonces queremos abrir el paréntesis y a dejarte saber de que durante esta serie de enseñanzas nos estamos enfocando en la parte práctica de lo que es la enseñanza y no en la cristofanía que la enseñanza, que los textos bíblicos nos enseñan. Ahora, sacando eso del medio, vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. Y la primera parte, la enseñanza de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es analizando los hechos y la información que tenemos. Y la segunda es fe y convicción ante el cuestionamiento.
Así que vamos a entrar a la primera parte de la enseñanza, analizando los hechos y la información que tenemos. Y entonces el verso dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amado hermano, cuando Isaac hace un análisis de la información que tenía, llega a la conclusión inequívoca de que algo faltaba. Entre los recursos a su disposición y la tarea a ejecutar existía una gran inconsistencia. Isaac veía la leña, veía el cuchillo y el fuego, mas no veía, amado hermano, lo que iba a ser sacrificado. Entonces Isaac hace la pregunta que era obvia tras hacer un análisis de la situación. ¿Qué vamos a sacrificar? Veo que tenemos todas las cosas, pero no veo un cordero al que vamos a sacrificar. Y esto, amado hermano, es importante porque normalmente vamos a ser llamados o vamos a enfrentar situaciones donde después de hacer un análisis vamos a llegar a la misma conclusión que Isaac está llegando, y es que faltan componentes importantes para poder ejecutar lo que vamos a ejecutar para glorificar al Señor. Vamos a llegar a la conclusión de que no podemos hacer esto a lo que estamos llamados a hacer. Y la pregunta es: ¿hay algún problema con analizar los datos, la información y los hechos que tenemos a nuestra disposición? En ninguna manera, amado hermano. Por alguna razón hemos aceptado la definición que el mundo ha dado a la fe. Y esto es algo que repito constantemente, porque hemos traído dentro de la iglesia palabras bíblicas con definiciones mundanas. Y esto no es correcto. Tenemos que permitir que la Biblia defina los conceptos que estamos utilizando. Que si vamos a utilizar palabras bíblicas, entonces sea la Biblia quien defina estos términos en los que estamos usando, porque estamos viviendo en unos tiempos donde usamos las mismas palabras, pero las definiciones son distintas. La gran mayoría de las personas que llegan a una iglesia en el día de hoy y tú les preguntas qué es la fe, o tú comienzas a cuestionar qué es la fe, su definición de fe se parece más a la del misticismo pagano que a la fe bíblica. Y como vamos a ver en la contestación de Abraham en algunos minutos, nos vamos a dar cuenta que esto no tiene nada que ver, que la fe bíblica nos hace responsable de hacer análisis de la situación, que la fe bíblica nos hace responsable de encender nuestros cerebros y comenzar a estudiar lo que estamos enfrentando, que de hecho la fe bíblica es la contestación para el dilema que Isaac está enfrentando en este momento. Esto nos enseña cómo resolvemos este dilema que Isaac acaba de enfrentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando, después de analizar los hechos, después de hacer una evaluación de la información que tenemos, llegamos a la conclusión de que algo está faltante? Isaac nos enseña que lo que tenemos que hacer es preguntarle al Padre, y que el Padre nos va a dar la contestación que necesitamos. Isaac no le dio muchas vueltas al asunto. Isaac no tuvo el temor de expresarle a Abraham, su padre, que después de analizar los eventos, después de ver la información a su disposición, después de medir los recursos que estaban disponibles, él no tuvo miedo de decirle: Padre, algo falta. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y por alguna razón, amado hermano, nosotros en el día de hoy
no nos atrevemos a llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial y a expresarle que la encomienda que nos ha dado, después que nos hemos sentado, después que la hemos analizado, después que hemos medido los recursos, después que hemos visto las cosas que tenemos a nuestro alcance y disposición, hay cosas que no están disponibles, hay cosas que en el momento no tenemos, y entonces en vez de ir y hablar con nuestro Padre Celestial, quien nos ha dado la encomienda, comenzamos a preguntarle a todo el mundo, Segismundo, y el que llega por la contestación a nuestro dilema. Y es aquí donde terminamos en problemas, amado hermano. Es aquí donde la confusión se abre paso. Entonces, ¿cómo contestamos cuando el cuestionamiento llega a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos la fe para resolver este dilema? Para contestar la pregunta de dónde vamos a sacar los recursos que están faltantes. Lo que nos llega a la segunda parte de esta enseñanza, y es fe y convicción ante el cuestionamiento. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Sabemos que Abraham tiene un pedazo de información que Isaac no tenía. Isaac era el sacrificio. ¿Mintió Abraham a su hijo con esta contestación? En ninguna manera, amado hermano. La fe bíblica no niega los hechos, la evidencia, ni la información que tenemos frente a nuestros ojos. Existe una gran diferencia entre la fe bíblica y la popular. La fe popular se inclina más al misticismo, donde las personas creen algo aun cuando no tienen ninguna evidencia o razón para creer tal cosa. Es una fe que cree ciegamente, sin cuestionar o preguntar, lo que bíblicamente es peligroso y no recomendado. Por el otro lado, amado hermano, tenemos la fe bíblica, basadas en datos y evidencia, tanto objetiva como subjetiva. En su evangelio, el apóstol Juan, en el capítulo 21, verso 25, nos dice que Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas esas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribieran. El apóstol Pablo, amado hermano, también nos dice algo parecido en Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanzas. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y en 1 Corintios, Pablo nuevamente en el capítulo 10, versículo 11 nos dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Sin ignorar la vasta evidencia histórica que justifica nuestra seguridad en Cristo Jesús, todos estos datos nos sirven como evidencia objetiva. Abraham, amado hermano, camina y confía en ambas. Dios le había dicho que Isaac era la descendencia prometida, lo que se convierte en esa parte objetiva de la fe. Y el mismo Dios que le dio la promesa fue el Dios que hizo posible lo imposible cuando en su vejez, en contra de lo que la naturaleza decía, Sara queda embarazada y da a luz un hijo, y esto es subjetivo. Y el impacto y la veracidad de estas cosas es la que forma la mentalidad de Abraham, y lo arman con el valor para ejecutar algo que aparentemente no hacía sentido. Y es Abraham, amado hermano, quien nos da la contestación al dilema. Entonces, ¿qué yo hago cuando mi fe y mi convicción es cuestionada por la falta de información, es cuestionada por la falta de recursos? Entonces hacemos justamente lo mismo que hizo Abraham. Vamos a la fuente objetiva, que es la Escritura, y comenzamos a sacar información de la Biblia. Y la Biblia nos va a dar la contestación que necesitamos. Y entonces vamos a hacer un análisis de las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y vamos a complementar esta evidencia objetiva de las Escrituras con la evidencia subjetiva de la experiencia que he vivido con Dios. Y esto me va a dar las herramientas y el valor que necesito para hacer lo que sea que tengo que hacer en el nombre del Señor, aún
cuando no tengo los recursos necesarios, aun cuando no entiendo a su totalidad lo que tengo que hacer, aun cuando no tengo a mi disposición los recursos que necesito. Abraham confiaba que de una u otra manera él no solamente iba a ascender al monte Moriah, sino que iba a regresar a descender del monte Moriah con Isaac. Y esta proclamación de fe de Abraham no era una fe ciega, no era una declaración de positivismo, no, era una declaración basado en los hechos y la evidencia de lo que Dios había dicho y había hecho en su vida. Y esta es la forma correcta en la que nosotros debemos contestar en el día de hoy. Debemos contestar con fe ante el cuestionamiento basado en lo que las Escrituras dicen sobre el tema que estamos hablando y lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y no quiero sonar redundante, pero la razón por la que le sigo dando vueltas a esta contestación es porque no es lo que estoy viendo dentro de la iglesia. Estoy viendo cómo peligrosamente la gente comienza a dar declaraciones de positivismo y le ponen la estampa de fe, cómo otros comienzan a alejarse de la evidencia objetiva que es la Escritura para comenzar a edificar sobre la evidencia subjetiva y comienzan a sustituir la palabra escrita por profecías y revelaciones y pensamientos que ellos entienden que provienen de Dios. Y esto, amado hermano, es peligroso porque ninguna revelación o interpretación personal puede sustituir o contradecir la palabra escrita, que es el estándar objetivo que Dios nos ha dado para movernos, para caminar y para edificar. Es justamente esto a lo que Jesús se refiere cuando dice que había dos hombres que edificaron. Uno edificó sobre la arena, el otro edificó sobre la roca, siendo Jesús la roca. Y cuando nosotros edificamos sobre Jesús, que Jesús es, de hecho, la palabra es el verbo hecho carne, estamos edificando sobre algo inconmovible, estamos edificando sobre algo que no cambia, estamos edificando sobre algo en lo que no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque es un estándar objetivo, y ese estándar objetivo proviene de Dios. Es Dios quien está dando ese estándar. Es Dios quien está estableciendo esa roca para que nosotros podamos edificar sobre ella confiadamente, sabiendo que esa roca es sólida, es estable. Sin embargo, cuando nos alejamos de esa roca y comenzamos a usar fuentes subjetivas, estamos edificando sobre la arena, algo siempre cambiante, que no tiene firmeza, que es maleable a la forma que le querramos dar. Y tenemos que tener cuidado, amado hermano, cómo contestamos ante el cuestionamiento. ¿Qué cosas hemos aprendido en el día de hoy? Aprendimos, número uno, que cuando hago un análisis de la realidad en la que estoy enfrentando, de los recursos que tengo de mi disposición, de lo que sea que está delante de mis ojos, y me doy cuenta de que hacer lo que sea que tengo que hacer aparece imposible o hay cosas que faltan, en vez de ir a preguntarle a todos, vaya a preguntarle a mi Padre Celestial. Aprendí ahora del lado de Abraham que cuando mi fe es cuestionada por la realidad y por la evidencia, entonces hago uso de la evidencia objetiva de la palabra y de lo que Dios ha hecho en mi vida para darle una contestación de verdadera fe, basada en la evidencia histórica, bíblica y vivida con Dios. Y que de esta manera es como la Biblia nos enseña que tenemos que enfrentar el cuestionamiento y hacer declaraciones correctas de fe. Cuando Abraham, y vuelvo a repetir y con esto quiero cerrar, cuando Abraham dijo, ustedes esperen aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos, Abraham no estaba ignorando el hecho
de que Dios le había dicho que Isaac era el sacrificio. Abraham no estaba ignorando el peso ni la realidad de la acción que Dios le estaba llamando a hacer. Lo que Abraham estaba tomando en consideración era la fidelidad, la veracidad y el poder de Dios para hacer lo que Él dice que puede hacer. Y en el libro de los Hebreos encontramos que el escritor nos dice que después de Abraham evaluar los hechos, llegó a la conclusión de que Dios era capaz y poderoso para traer a Isaac de vuelta de entre los muertos. Esa es la fe que Abraham está declarando. Tras Abraham hacer un análisis entre los hechos y la veracidad de su Dios, llegó a la conclusión de que Dios era capaz de resucitar a Isaac, porque Dios era fiel. Basado en el carácter de Dios, Abraham llega a la conclusión de que Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Isaac está en mi vida. Dios no miente, así que Isaac es la descendencia que él me dijo. Dios es poderoso porque en mi vejez, a pesar de la vejez y de la infertilidad de Sara, Dios permitió e hizo que Sara quedara embarazada y pariera el muchacho. Así que Dios, este mismo Dios que hizo ese milagro, tiene la capacidad de resucitar a Isaac cuando yo lo sacrifique ante su presencia. Y esa era la convicción y esa es la forma correcta en la que nosotros tenemos que contestar. No es en un porque sí, no es en un positivismo, no es en ninguna de esta basura. Es basados en la evidencia y el carácter de Dios. Muchas gracias, amado hermano, por escucharnos hasta esta parte de la enseñanza. Con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. En el próximo episodio, que es de hecho el episodio final de esta serie de enseñanzas, vamos a estar hablando, reconciliando nuestras acciones con nuestra fe. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más te damos gracias por llegar hasta la parte final de la enseñanza en el día de hoy. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Dios le bendiga y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.